El ejército mexicano acababa de masacrar a los hombres del Mayo Zambada. No es un sueño ni menos una pesadilla. Luego de un duro operativo, el ejército mexicano logró acabar con los hombres que estaban en la isla del Mayo Zambada. Pero ¿cómo lo consiguieron? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El ejército mexicano finalmente estaba listo. Después de semanas de preparación, el general Francisco Torres encabezaba un contingente masivo, compuesto por tropas de élite, vehículos blindados y apoyo aéreo. La misión era clara: tomar la isla que servía como bastión de Ismael el Mayo Zambada y capturar al capo de una vez por todas. El mensaje que había enviado el Mayo desafiando a las autoridades no solo había inflamado al gobierno, sino también al pueblo, que exigía que se pusiera fin al poder del narcotraficante. La isla fortificada con puestos de vigilancia y armamento pesado se erguía como una fortaleza casi impenetrable, pero el ejército mexicano estaba decidido a derrumbarla. En la madrugada, las tropas comenzaron a moverse sigilosamente, acercándose a la costa bajo la cobertura de la oscuridad. Helicópteros sobrevolaban el área, mientras las embarcaciones avanzaban rápidamente cargadas con soldados listos para la batalla. En la isla, los hombres del Mayo estaban alerta. Sabían que tarde o temprano el ejército volvería. La última vez la ofensiva había sido contenida, pero esta vez algo se sentía diferente. Había una tensión en el aire, un silencio incómodo que precedía a la tormenta. De repente, las primeras explosiones rompieron la calma. Los cañones y lanzagranadas del ejército comenzaron a bombardear los puntos estratégicos, eliminando puestos de vigilancia y generando confusión entre los defensores. Los hombres de Zambada respondieron rápidamente, disparando desde posiciones fortificadas y utilizando las ventajas naturales de la isla para cubrirse. Sin embargo, la artillería pesada del ejército era implacable. Los helicópteros sobrevolaban a baja altura, desatando ráfagas de ametralladoras sobre los hombres del Mayo, mientras los soldados mexicanos avanzaban con precisión táctica. El enfrentamiento se volvió brutal casi de inmediato. Las balas cruzaban el aire como una lluvia mortal. Los hombres del Mayo, bien entrenados y dispuestos a defender a su jefe hasta la muerte, peleaban con ferocidad. Pero la presión del ejército mexicano era abrumadora. Por cada baja que sufrían, el ejército traía más refuerzos. Las líneas defensivas del cártel comenzaron a debilitarse, y poco a poco las posiciones clave fueron cayendo una tras otra. El general Torres, observando desde un puesto de mando improvisado, sabía que era el momento de presionar aún más. «No podemos detenernos ahora», ordenó a sus oficiales. «Es ahora o nunca». La estrategia del ejército se enfocó en romper el frente principal y obligar a los hombres de Zambada a retroceder hacia el interior de la isla, donde quedarían más vulnerables. Los tanques comenzaron a avanzar aplastando cualquier resistencia que encontraban en su camino. El avance del ejército era implacable. Los hombres del Mayo se replegaban cada vez más, desesperados por detener el combate. Sus comunicaciones estaban colapsando y la moral comenzaba a decaer al ver cómo caían sus compañeros. El terreno, que en un principio les había ofrecido una ventaja, se había convertido en una trampa. Los soldados mexicanos, mejor equipados y con apoyo aéreo constante, seguían avanzando sin descanso, empujando a los narcotraficantes hacia el corazón de la isla. En un intento desesperado por retomar la iniciativa, uno de los lugartenientes de Zambada organizó una contraofensiva, lanzando a los pocos hombres que quedaban en un ataque frontal contra las fuerzas mexicanas. Sin embargo, fue en vano. La respuesta del ejército fue devastadora. Los narcotraficantes fueron masacrados en cuestión de minutos. La isla, que una vez había parecido una fortaleza invulnerable, se estaba convirtiendo en una trampa mortal para los hombres del cártel. Con cada posición perdida, Zambada veía cómo su imperio comenzaba a desmoronarse. Desde su refugio en el interior de la isla, observaba las explosiones y el humo que ascendía desde las líneas de batalla. Sabía que estaba perdiendo la guerra. Los hombres que durante años lo habían protegido estaban cayendo, y la presión del ejército mexicano era simplemente demasiado. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse.
Sabía que si era capturado, su destino sería mucho peor que la muerte. Finalmente, después de horas de combate, los hombres del Mayo comenzaron a retroceder en masa. El ejército había logrado abrirse paso hasta el corazón de la isla. Las bajas entre los narcotraficantes eran tan numerosas que ya no podían mantener una línea defensiva coherente. Los que quedaban con vida se refugiaron en las zonas más remotas de la isla, esperando un milagro o una oportunidad para escapar. El ejército, por su parte, no cedía ni un centímetro. El general Torres, viendo el caos que se apoderaba de las fuerzas del cártel, sabía que la victoria estaba cerca, pero no era suficiente con hacer retroceder a los hombres del Mayo. Zambada tenía que ser capturado y hasta ese momento no había señales de su paradero. La lista estaba a punto de caer por completo, pero el verdadero objetivo seguía escapando de las manos del ejército. Al final del día, la isla estaba prácticamente bajo control militar, pero el Mayo había logrado desaparecer una vez más. La batalla había sido brutal y costosa para ambos lados, pero la guerra aún no terminaba. El ejército mexicano, aunque había logrado una victoria táctica, sabía que hasta que Zambada fuera capturado, la amenaza del cártel seguiría latente. El Mayo, herido pero no derrotado, aún tenía cartas bajo la manga: el gran operativo de encarcelamiento. Tras el enfrentamiento en la isla de Ismael el Mayo Zambada, el ejército mexicano sabía que la captura de uno de los narcotraficantes más poderosos del país no sería suficiente para poner fin a su tiempo. Aunque Zambada había logrado escapar, su organización había quedado severamente debilitada, y las fuerzas de seguridad no podían permitir que los remanentes del cártel se reagruparan. El siguiente paso era claro: neutralizar a todos los hombres con clave del Mayo y desmantelar las operaciones del cártel a lo largo y ancho del país. El gobierno mexicano, encabezado por sus fuerzas militares y la Policía Federal, inició lo que sería uno de los operativos de encarcelamiento más ambiciosos en la historia reciente. La misión era clara: capturar a todos los integrantes de la organización de Zambada y enviarlos a cárceles de máxima seguridad. No se escatimaría en recursos, y la coordinación en las distintas fuerzas del orden sería esencial para el éxito de la operación. El plan se diseñó cuidadosamente con inteligencia obtenida de informantes, investigaciones previas y tecnología avanzada de vigilancia. Las fuerzas militares y la policía comenzaron a identificar a los hombres de mayor rango dentro del cártel, aquellos que manejaban las finanzas, los transportes y la distribución de drogas, así como los jefes de plaza que controlaban territorios clave. El objetivo era arrestar a estos individuos con redadas simultáneas en distintos puntos del país, minimizando la posibilidad de que pudiera escapar o recibir ayuda. Durante las primeras 48 horas tras el enfrentamiento en la isla, las fuerzas de seguridad lanzaron una serie de operativos relámpago en las ciudades como Culiacán, Mazatlán y Tijuana, donde el cártel tenía una presencia significativa. Las calles se llenaron de vehículos blindados y helicópteros que sobrevolaban las zonas de conflicto. Cada incursión era precisa y rápida, con soldados y agentes entrando en residencias, almacenes y fincas, buscando a hombres de El Mayo. Uno de los primeros en caer fue Alfredo el Comandante Espinosa, un lugarteniente cercano a Zambada, que había manejado la seguridad del cártel en Sinaloa durante años. Espinosa fue capturado en su lujosa residencia, sin tener tiempo de organizar una defensa efectiva. A pesar de estar armado, fue sorprendido en medio de la noche por un comando de fuerzas especiales, que entró en su hogar usando explosivos controlados para derribar las puertas. En cuestión de segundos, Espinosa fue reducido y esposado. Mientras tanto, en otras regiones del país, las capturas seguían ocurriendo a un ritmo vertiginoso. Héctor el Flaco Maldonado, encargado del transporte de drogas hacia Estados Unidos, fue arrestado en una operación similar en la frontera norte. La captura de El Flaco fue un duro golpe para el cártel, ya que él era responsable de coordinar los envíos de toneladas de droga cada mes. Sin él, la logística del cártel quedó severamente afectada. El ejército y la policía no se detuvieron ahí. Los operativos se extendieron a otras ciudades y estados, incluyendo Baja California, Jalisco y Estado de México. Las capturas no solo se limitaron a los altos mandos, sino que también incluyeron sicarios, halcones, vigías y operadores de menor rango,
Cada arresto era un paso más hacia el desmantelamiento completo de la organización. La clave del éxito de estas redadas fue la rapidez con la que se llevaron a cabo. El cártel del Mayo Zambada, aunque aún poderoso, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para contrarrestar el embate del gobierno. En menos de una semana, más de 200 hombres vinculados al cártel fueron asesinados y trasladados a diferentes centros de reclusión. El siguiente reto para el gobierno fue decidir dónde encerrar a estos individuos. Las prisiones tradicionales ya no eran una opción viable, con la corrupción y las fugas siendo una constante en los penales mexicanos. Se decidió que los miembros más peligrosos de la organización fueran enviados a cárceles de máxima seguridad, como el Centro Federal de la Readaptación Social número 1, el Altiplano y otras instalaciones de alta seguridad distribuidas en todo el país. El transporte de los prisioneros fue otra operación compleja. Se usaron helicópteros y convoyes blindados para asegurarse de que no hubiera intentos de rescate durante los traslados. Cada movimiento era vigilado de cerca por el ejército, y las rutas se mantenían en secreto hasta el último momento para evitar filtraciones. Una vez en las cárceles, los hombres del Mayo fueron aislados en celdas de máxima seguridad, sin posibilidad de comunicarse con el exterior. El objetivo era romper cualquier posibilidad de que siguieran dirigiendo las operaciones del cártel desde dentro de la prisión. La vigilancia sobre estos reos era constante, con cámaras y guardias monitoreando cada uno de los movimientos las 24 horas. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta. Active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El comienzo del infierno para los hombres del Mayo Zambada. El encarcelamiento de los pandilleros capturados en los recientes operativos fue el comienzo de una serie de medidas severas que las autoridades decidieron aplicarles. El gobierno, decidido a erradicar las pandillas de una vez por todas, no se limitó a encerrarlos tras las rejas. Los días que seguirán para estos hombres estarían marcados por una constante atmósfera de castigos físicos y psicológicos, con el fin de romper cualquier rastro de resistencia o esperanza que pudieron albergar. Desde el momento en que los pandilleros fueron trasladados a las cárceles de máxima seguridad, se enfrentaron a un entorno diseñado para recordarles que su vida fuera de esas paredes había terminado. Las autoridades habían establecido un régimen estrictamente controlado, en el que los prisioneros estaban sujetos a una vigilancia constante. Cámaras instaladas en cada esquina monitoreaban sus movimientos, y un ejército de guardias armados patrullaban los pasillos, siempre listos para actuar ante cualquier señal de rebeldía. Uno de los castigos más duros a los que se sometió a los pandilleros fue el confinamiento prolongado en celdas de aislamiento. Durante semanas enteras, muchos de ellos fueron mantenidos en pequeñas habitaciones sin ventanas, donde la luz artificial nunca se apagaba. El objetivo era claro: desorientarlos, hacer que perdieran la noción del tiempo, y que el silencio constante interrumpido solo por los sonidos metálicos de las puertas de las celdas se convirtiera en su única compañía. Las horas se alargaban en la seguridad de sus pensamientos, y el tiempo parecía no tener fin. En medio del aislamiento, los guardias se aseguraban de recordarles continuamente su destino. «No vas a salir de aquí nunca más», les decían con burla, mientras lanzaba con sus bandejas una comida al suelo, obligándolos a comer como animales, de rodillas y con las manos. La comida que les proporcionaban era escasa y de baja calidad, insuficiente para llenar sus estómagos. Algunos días no les daban más que agua con trozos de pan viejo, asegurándose de que el hambre se convirtiera en un castigo adicional. A los prisioneros se les mantenía débiles, tanto física como emocionalmente, para que nunca pudieran reunir la fuerza suficiente para intentar resistirse. Pero el castigo físico no era el único método que empleaban los guardias. Los insultos y las amenazas formaban parte de su rutina diaria. Los pandilleros escuchaban una y otra vez que eran menos que nada, que sus días de gloria y poder habían terminado, y que ahora no eran más que sombras del pasado. Hombres derrotados que no tenían ninguna posibilidad de redención. Cada golpe, cada patada, venía acompañada de sus palabras crueles que buscaban quebrarles el espíritu. El trato denigrante continuaba en las áreas comunes. Cada vez que los prisioneros eran trasladados de una celda a otra o llevados a las áreas de trabajo forzado, se aseguraban de humillarlos públicamente. Eran obligados a caminar descalzos y con grilletes en los pies, bajo la mirada de los guardias que no perdían la oportunidad de recordarles que su destino estaba sellado. «Te vas a pudrir aquí»,
te decían disfrutando de la impotencia en los ojos de los pandilleros, quienes sabían que no tenían otra opción que someterse. El trabajo forzado se convirtió en otra forma de castigo. Los pandilleros eran obligados a realizar tareas extremas, muchas veces bajo condiciones inhumanas. Trabajos como cavar zanjas bajo el sol abrasador o limpiar las instalaciones de la prisión con herramientas insuficientes eran parte de su rutina diaria. Aquellos que se negaban o mostraban signos de fatiga eran castigados severamente, con palizas que los dejaban inconscientes en el suelo. La vida detrás de estas medidas era clara: hacerles entender que ya no tenían control sobre sus vidas, que cualquier intento de rebelarse sería aplastado sin piedad. El sistema penitenciario se había diseñado para que, además del castigo físico, los pandilleros fueran víctimas de un desgaste mental constante. El ruido de las sirenas, las luces brillantes encendidas a cualquier hora y las continuas revisiones nocturnas les impedían descansar adecuadamente. Los gritos de otros prisioneros resonaban en los pasillos, y la sensación de no tener un solo momento de paz se convertía en parte del trabajo. A lo largo de sus días, los pandilleros eran sometidos a revisiones humillantes, donde se les despojaba de cualquier dignidad que aún pudieran conservar. Eran revisados de forma intrusiva por los guardianes, que no perdían la oportunidad para hacer comentarios denigrantes y mofarse de ellos. Estas revisiones se realizaban de manera aleatoria y sin previo aviso, haciendo que los prisioneros vivieran en un estado de constante alerta y paranoia, sin saber cuándo sería su turno de sufrir una nueva humillación. El objetivo de estas dos duras medidas era claro: asegurar que los pandilleros entendieran que jamás volverían a tener el control de sus vidas. Las autoridades querían dejar en claro que el sistema ya no permitía que volviera a ejercer poder que alguna vez tuvieron en las calles. Para los pandilleros el futuro era saberlo. Pasarían el resto de sus días encerrados, castigados y humillados, sin posibilidad de atención. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.